La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Los tiempos cambian, señores, pero el ser humano auténtico sigue siendo y debe seguir siendo el que nació con ese halo, con ese suspiro, con esa luz que viene del Creador, del que usted crea. Así que vale el tema de hoy, el ego y sus enfermedades, de poder decir muchas cosas que la mayoría de las veces no lo decimos justamente por eso, por un ego. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en Noti Hoy para mejorar su salud y la de su familia. Y bien, amigos, recordaba al venir una frase que quedó puede ser aquí, nunca está por demás en estos tiempos de carencia. Tengo una agüita y me acabas de traer otra. Decía que recordaba al venir una frase de hace mucho tiempo que dice así: durante toda mi vida quise ser alguien. Ahora yo soy alguien. Mas resulta que ahora ese alguien no soy yo. Esta es una frase que la sentí hace muchos años y que forma parte de todo un proceso que viví yo desde que estuve en China, que regresé de China y me encontré con un Ecuador, vale decir, sufrido disque porque habíamos perdido Paquisha y tan solo nos había quedado un CD. Pues ese Ecuador que yo recuerdo, ese Ecuador ya no existe. Está nuestro Ecuador hermoso, como decía varios amigos de otros países, que es realmente privilegiado, pero que desgraciadamente, y aquí entramos en el tema, se ha ido llenando cada vez más de personajes que dejaron de ser individuos y se han ido convirtiendo en egos. Y no siquiera en esa definición del ego, que era la de antes, la antigua, la auténtica, que significaba yo, persona. Eso murió. Y ahora existe ese ego, que no es precisamente el que pueda ser parte de un país y su ser. Porque un país, un pueblo, es un ser. Colectivo, si usted quiere, pero es un ser. Y el Ecuador hace rato que se ha desvirtuado de ello. Y mucho más después de la tecnología, de aquel aparatito que yo tengo que usarlo por razones de ser médico. Más que nunca me ha gustado. Porque ha despersonalizado al individuo y le ha convertido en ello.
en una persona, en un ciudadano, que deja de ser él y muchas veces vuelve ahí a ser importante a través de mostrarse que es un individuo que habla al celular. Imagínense semejante idiotez. Y yo escribí respecto del ego y sus enfermedades. Y cuando venía decía, hablar del ego otra vez, vaya que podrá doler. Y justamente pensaba que no me interesa más que nunca si acaso es bueno o no este programa, porque eso es parte de un ego. Uno debe desprenderse cuando quiere sentir su yo, debe desprenderse de aquello que uno quiere demostrar a otros que no conoce, de aquello que uno no es. Y ese ego es el que ha llevado a mucha gran mayoría de individuos que nunca han debido estar para dignificar, liderando instituciones o el país en sí mismo, que se merezca en este último tiempo, excepción hecha de tiempos remotos, como me acuerdo yo, Jerónimo Daburo, Otto Arosemena, el mismo Carlos Julio, tipos que hacían del Congreso un verdadero paradigma de intelecto, de sobriedad, de dignidad, de caballerosidad, algo que sobra decir, no huele en la tal llamada asamblea. Amigos, el ego del que hablo no es siquiera esa idea que cada uno de nosotros tiene de sí mismo, escribí, sino la idea falsa de lo que quisiéramos ser. Y es que el ego vive un yo falso. Yo diría las casi 16 horas al día, que ahora puede haberse atenuado porque son 16 horas que estamos a oscuras, y entonces ahí tenemos que, no nos resulta difícil descubrirnos, como si nos resulta fácil desnudarnos. Estamos más acostumbrados a pensar que somos un cuerpo con un alma que a vivir un alma que transita un cuerpo. Y es como cargamos el cuerpo sin la liviandad del verdadero ser, es que por ello nos enfermamos. No importa el síntoma, el síndrome. El caso es que nos enfermamos siempre, una y otra vez. Es lo que más de 30 años he podido recoger en el consultorio. Personas que se perdieron en su individualidad, se llenaron de un ego que no les identificaba y eso somatizaba con varias patologías, empezando por el insomnio. Una cosa es el dolor humano que sufre y llora frente a dificultades que debe confrontar, muchas veces no motivadas por el yo individuo, sino por a veces políticas, como en el caso del Ecuador, absolutamente desperdiciadas con la corrupción y que ha llevado al país a esta oscuridad. Tagore escribió, amigos, ese al que encierro en mi nombre está llorando en esa mazmorra. Estoy siempre atareado construyendo un muro alrededor, que es la persona de hoy.
Y a medida que este muro asciende hacia el cielo día a día, ¿disqué? Pierdo de vista mi verdadero yo en su sombra. ¿Cuánto pasa, amigos, señores, señoras, jóvenes que me escuchan, que muchas veces ustedes les toca a veces, cada vez menos, escuchar a entrevistados al que usted le ve el individuo que sabe más que nadie, que debería ser él el presidente para que un 3x4 esté solucionado los problemas que vienen en el país porque perdió esa ancestralidad de ser luz de América, de ser un país de cultura, en donde conocíamos quién era el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién será hoy? País lleno de egos. El ego nos lleva muchas veces a un yo falso, en donde nos esforzamos por hacer valer nuestra propia importancia y con ello nos aislamos. Ya no somos aquello que participamos, recuerdo yo, como decía mi padre, de ese Quito lleno de tertulia, de autenticidad, de un chulla quiteño que si bien sabía que usaba chaleco y que no tenía un real, pero que era auténtico en su manifestar, en donde su palabra era suficiente. El estrechar la mano era más que un compromiso, era una firma hecha con el alma y con una cara que mostraba dignidad. Con cada experiencia dolorosa de soledad que vive mucho el país, el ego se refuerza y traiciona. No vuelvo entonces lo que acabo de decir, competitivos, falsamente competitivos. Pasamos mucho tiempo creyendo que somos mejores que otros. Queremos mostrarnos mejor que otros. Juzgamos más que otros. Encontramos defectos siempre en el otro. Repito, basta ver tan solo la actitud de muchos ignorantes que les viene bien porque ignoran que representan en esa asamblea, que puede ser asamblea de lo que quiera, menos de individuos que dignifiquen con su presencia la representación de individuos que sí aman a la patria, al país, a lo que pueden dejar a sus hijos con sobrada dignidad y vergüenza. No somos mejores, así de sencillo. No somos mejores en nuestro yo. Siempre queremos ser mejor que el otro. Si hasta creemos que uno nace, compra, compite y es más mejor que el otro, desvirtuando, pisoteando y mintiendo para ganarle al otro. ¿Y acaso así, con un dinero que nunca nos perteneció en el sudor de adentro, morimos? Muchas veces en una auténtica soledad que ni siquiera él llegó a conocer, que es una de las mejores formas de uno amarse. En China aprendí que la soledad le puede a uno permitir realmente amarse, porque en ese momento es cuando uno se desafía o morir o crecer. Y el crecer debe ser innato en el amor, a que uno sepa todos los días
saber que uno vale la alegría, no la pena. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que son pellejo, lleno de ego? Recuerdo y lo voy a decir. Yo traté a una persona que era eso. Era un pellejo, al parecer alto, simpático, lleno de una labia, que vino y tuve que hacer excepción en un horario porque pues era el presidente. Y claro, tuve que verlo en la noche, no sé cuántos guardias lo acompañaron. Y el problema de él era la rodilla. Me llevó algún rato centrarlo en el problema, porque primero se desprendía el ego. Y quería con ello convencerme de que iba a tratar poco menos que a un emperador. Pero ya aquí este pellejito, que también tuvo su ego, vale descubrirse, porque muchas veces me he desnudado, y muchas de esas veces desnudado he visto que no tenía razón de ser. A la final, lo que quería es que se solucione el problema de la rodilla lo más inmediatamente posible. Ego embadurnado de pellejo. Y claro, mi diagnóstico fundamental, mi padre fue pionero en la psiquiatría, me ha apasionado siempre meterme en el ser humano y buscar en ese eterno interrogante que es, ¿quién es el ser humano? Habrá otros, con toda seguridad, millones de planetas en donde tendrán otro nombre y serán seguramente más simpáticos, seguramente. Pero mi diagnóstico fundamental fue psicópata maníaco obsesivo. Este diagnóstico lo comenté a mi gallada, la mayoría de ellos periodistas de mucha presencia, respetados por su autenticidad, por tener una historia de no haberse doblegado, por ser transparentes. Y les preocupó ese diagnóstico del amigo al que consideraban podía opinar y dar un diagnóstico tal cual les he dicho: psicópata maníaco obsesivo. El problema de los psicópatas, amigos, no es el que lo sea, porque hay muchos, miles, millones de psicópatas en el mundo. Muchos de ellos terminan destruyendo su hogar, desarmando su entorno, por razones de que el ego en el psicópata es de las cosas más convencidas y convincentes que puede tener un enfermo de tal calaña. Pero estos psicópatas, como no tienen poder, pasan desapercibidos. Pero cuando un psicópata maníaco obsesivo tiene poder, me perdona, pero ahí su alrededor y lo que resta se jodió. No tengo que decir más de lo que ha pasado en este país. Y mientras siga
y haya saboreado el poder, seguirá en esa finalidad, en donde morirá en una profunda soledad psicopática o terminará en el suicidio, cuando se sienta absolutamente ausente de poder. Estos son de los egos que no enferman, porque a nivel clínico desarrollan tal capacidad de soporte que ese organismo anda a 300 kilómetros por hora su adrenalina. Entonces, no se enferman. Aparte de que los virus y las cucarachas les huyen también, ¿no? Ciertas cucarachas, porque hay otras que viven ahí alrededor, pero por favor, haciendo del rey, pues, el mejor reinado con el que puedan lucrar. Lo grave de estos psicópatas es que nunca dejan una sola frase a la posteridad que dignifique el haber nacido, crecido, servido, decir algo con el que sea recordado y morir como nos toca. El ego de esas personas nunca muere. Y hay algunos que lo siguen y que lo copian. Pero la psicopatía, señor, no se la puede copiar, son únicas. Y un psicópata confrontado con otro nunca son iguales. Estos individuos, personas, porque muchos desconocen de su individualidad, resulta que en la sociedad tienden a estar de acuerdo con el ego en que esa persona es súper importante y especial. Y la forma de mantener eso es pretendiendo imitarlo. Y la imitación se da al punto de desfigurar la individualidad de esa persona y volverse un aberrante seguidor de esa patología que termina siendo espiritual. Porque si no puede obtener el poder de a buenas, lo busca a como dé lugar a las malas, bloqueando un golfo, asesinando, destruyendo lo que pudo ser un país. Algo morenitos, pero así, parecidos a Suiza o a Suecia, si usted quiere. Y en eso se desarrolla egos con categoría. Y las categorías en los egos son difíciles de diferenciar, pero entre ellos se las sabe muy bien. Habrá muchos que no les acabe de gustar lo que digo, pero esos muchos nunca será todo un país. Nunca. Jamás. Y en esto, a aquellos que acaso se han ofendido, les debo decir que el ego fácilmente se ofende. Fácilmente recoge algo que se dijo, lo desvirtúa y se siente amenazado. Se siente ofendido. Y busca la manera de desquitarse, porque otra característica del ego de hoy, es que nunca tiene cara, o tiene muchas, pero el ego siempre es falso. Nunca hay un ego
de la definición del ego del ser humano de hoy que tenga definición. Siempre, repito, es falso. Muchas veces he recibido en el consultorio a ofendidos crónicos que ni siquiera sabían que era su ego el enfermo y venían manifestando, claro, el poder que habían adquirido y que a costa de mantener el ego siempre defendiéndolo, el cerebro, como masa encefálica que nunca puede vivir falsamente, hablo del individuo auténtico, del individuo en su real dimensión y justo medio, justo equilibrio. Ese cerebro que no puede estresarse, lo manda al resto del cuerpo a sufrir esas fatigas inútiles, fatuas. Y son otra forma de insomnio, y es otra forma de presión alta, y es otra forma de dolor de cabeza, y es otra forma de sensación de desasosiego, y es otra forma de gastritis, de colon irritable, de diverticulitis, de alergias. El ego no sabe que adentro, en la profundidad del adentro, decirle: no soy yo el que tú me estás mostrando, pues le produce alergias, dermatitis o eczemas angioneuróticos, por dar un diagnóstico de los muchos que no lo tienen los dermatólogos. Y es porque el individuo tiene miles de formas de somatizar y de advertir que en el fondo lo que tiene ese ser humano es una despersonalización del alma. Vaya la frasecita que me acaba de salir. Despersonalización del alma. Me dicen que ya termine y va la reflexión, pero quiero decir que he pretendido no que aflore este ego de rabia, sino ser humilde y auténtico en las palabras, porque las palabras tienen poder. Pero sí vale decir que el ego muchas veces nos roba la necesidad de sonreír desde adentro. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. En cierta ocasión, hablando el maestro del poder hipnótico de las palabras, alguien gritó desde el fondo de la sala: no dices más que tonterías. Si yo digo Dios, 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 ¿acaso eso me hace divino? Y si digo pecado, 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 ¿acaso ello me hace malo? Siéntate, bastardo, dijo el maestro. El tipo se puso tan furioso que no podía articular palabra. Finalmente estalló en improperios contra el maestro. Este, aparentando arrepentimiento, le dijo: perdóneme, señor, por perder la calma. Le suplico, me excuse mi imperdonable error. El otro se calmó inmediatamente y entonces el maestro le dijo: ya tiene usted su respuesta. Ha bastado una palabra para encolerizarlo y otra para tranquilizarlo. Este programa en 2 horas ya estará en YouTube, Centro Ecuador 97.7 FM. Yo sé y siento que lo que estamos viviendo actualmente es una profunda y gran
lección. Vivimos décadas que nos perdimos. Y por lo maravilloso que es este país, no pensamos por un instante que podíamos, más que la pandemia, pasar necesidades más que de falta de luz, de saber lo que es las sombras. Muy buenos días. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios.